Vamos a Holanda, a la tierra de Rembrandt, que aquí le puse la misma imagen, es Cristo predicando, pero para que observen la trama, la línea con la que va a trabajar. En este caso ya no tenemos el buril, sino que es el aguafuerte, es decir, que sobre la plancha, sobre esa superficie, se la cubre con un barniz. Sobre el barniz se puede ir dibujando con una aguja, de manera que donde paso la aguja levanto el barniz y luego ya cubro, es decir, la introduzco en ácido. El ácido va a comer ese barniz y luego paso al entintado y a la impresión. ¿Qué me va a dar? Me va a dar un carácter de línea distinto a esa línea que debía ir haciendo por la incisión del buril, ¿no? Es decir, estas aguafuertes de Rembrandt lo que permiten es, entre otras cosas, es jugar con esa luz tan típica del barroco, ¿no? Es decir, fíjense cómo una misma superficie e incluso por momentos van a ver que se pierde la línea, es decir, la figura por momentos las distintas figuras por momentos quedan como si fueran parte de ese fondo, o sea, la forma se abre, y eso es gracias a la técnica, a la técnica que manejaba con sumamente prestancia, ¿no? Fíjense, ahí tienen la apertura del plano, pero fíjense el gran contraste de luces y sombras y cómo, es decir, solamente tengo valor. Fíjense los escorzos, fíjense a quiénes está predicando, gente común, de nuevo, la cotidianeidad típica del barroco, la vida cotidiana a la que van a ir llegando, esta búsqueda de que lo sagrado esté más cercano a la gente, también tiene que ver un poco con un clima de época, ¿no? Es decir, con la imprenta empiezan a traducirse las Biblias y luego con Lutero, esta búsqueda del protestantismo en donde las Biblias podían ser leídas en forma individual, o sea que uno no recurría a la interpretación que daba la Iglesia, había una interpretación más libre. Esta búsqueda por el otro lado, de lo cotidiano, ¿no? Es decir, Cristo está ahí en medio de los pobres, de los hambrientos, ¿no? Cada uno representado incluso en sus miradas, con cada una de los elementos. Fíjense, hay un anciano, ¿no? Que está incluso hasta absorto, como mirando más allá. Es decir, no lo mira Cristo. Si ustedes se fijan, el anciano que está sobre el margen derecho, sentado, está la mujer de espaldas, también un elemento que vamos a ver ahora en el barroco, pero ese anciano que abre el cuadro no mira a Cristo, sino que está como abstraído, como mirando otra cosa, ¿no? Es decir, se sostiene la cara, mira hacia arriba, ¿no? Y fíjense, ¿no? La expresividad, ¿no? Por el otro lado, sobre el margen derecho, la luz que aparece, que encierra a los otros dos ancianos que están sentados bien sobre el margen derecho, ¿no? Es decir, cómo cada uno empieza a jugar con esa luz, que no podríamos decir si es cálida o fría, pero sí recupera estos como escenas más intimistas, podríamos decir, más cercana, pero a su vez más efectistas también. Vamos a Holanda, a la tierra de Rembrandt, que
aquí le puse la misma imagen, es Cristo predicando, pero para que observen la trama, la línea, ¿no? Con la que va a trabajar. En este caso ya no tenemos el buril, sino que es el aguafuerte, es decir, que sobre la plancha, sobre esa superficie, se la cubre con un barniz. Sobre el barniz se puede ir dibujando con una aguja, de manera que donde paso la aguja levanto el barniz, ¿no? Y luego ya cubro, ¿no? Es decir, la introduzco en ácido, el ácido va a comer, ese barniz y luego paso al entintado y a la impresión. ¿Qué me va a dar? Me va a dar un carácter de línea distinto a esa línea que debía ir haciendo por la incisión del buril, ¿no? Es decir, estas aguafuertes de Rembrandt lo que permiten es, entre otras cosas, es jugar con esa luz tan típica del barroco, ¿no? Es decir, fíjense cómo una misma superficie e incluso por momentos van a ver que se pierde la línea, es decir, la figura por momentos las distintas figuras por momentos quedan como si fueran parte de ese fondo, o sea, la forma se abre, y eso es gracias a la técnica, a la técnica que manejaba con sumamente prestancia, ¿no? Fíjense, ahí tienen la apertura del plano, pero fíjense el gran contraste de luces y sombras y cómo, es decir, solamente tengo valor. Fíjense los escorzos, fíjense a quiénes está predicando, gente común, de nuevo, la cotidianeidad típica del barroco, la vida cotidiana a la que van a ir llegando, esta búsqueda de que lo sagrado esté más cercano a la gente, también tiene que ver un poco con un clima de época, ¿no? Es decir, con la imprenta empiezan a traducirse las Biblias y luego con Lutero, esta búsqueda del protestantismo en donde las Biblias podían ser leídas en forma individual, o sea que uno no recurría a la interpretación que daba la Iglesia, había una interpretación más libre. Esta búsqueda por el otro lado, de lo cotidiano, ¿no? Es decir, Cristo está ahí en medio de los pobres, de los hambrientos, ¿no? Cada uno representado incluso en sus miradas, con cada una de los elementos. Fíjense, hay un anciano, ¿no? Que está incluso hasta absorto, como mirando más allá. Es decir, no lo mira Cristo. Si ustedes se fijan, el anciano que está sobre el margen derecho, sentado, está la mujer de espaldas, también un elemento que vamos a ver ahora en el barroco, pero ese anciano que abre el cuadro no mira a Cristo, sino que está como abstraído, como mirando otra cosa, ¿no? Es decir, se sostiene la cara, mira hacia arriba, ¿no? Y fíjense, ¿no? La expresividad, ¿no? Por el otro lado, sobre el margen derecho, la luz que aparece, que encierra a los otros dos ancianos que están sentados bien sobre el margen derecho, ¿no? Es decir, cómo cada uno empieza a jugar con esa luz, que no podríamos decir si es cálida o fría, pero sí recupera estos como escenas más intimistas, podríamos decir, más cercana, pero a su vez más efectistas también.